Un remedio legendario. Según la leyenda, la condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú, fue la primera europea curada de paludismo. Como cada acceso de fiebre y escalofrío la acercaba más a la muerte, el angustiado conde suplicó al médico de la corte que la salvara. Pero, en 1638, el único recurso del facultativo era practicar una sangría, lo que debilitaba todavía más a la enferma. Su última carta fue recurrir a la medicina de los indígenas, quienes curaban la fiebre utilizando una poción hecha con la corteza de un árbol de los Andes. La condesa sobrevivió al ataque de paludismo y, según nos cuenta la historia, llevó consigo el medicamento milagroso cuando regresó a Europa hacia 1640. Sea o no cierto el relato, el naturalista sueco del siglo XVIII, Carlos Linneo, sí lo creyó y bautizó a la corteza con el nombre de chinchona. Sin embargo, lo más probable es que hayan sido los jesuitas y no la condesa quienes llevaron a Europa la chinchona o quina. Cuando en el siglo XVI los jesuitas establecieron misiones en América, descubrieron que los indígenas peruanos curaban la fiebre. Enviaron unas cuantas muestras de corteza a Europa y ya hacia 1650 la embarcaban con regularidad. Durante años, el hombre había buscado el origen de esta fiebre mortal. En una época se pensó que se originaba de los vapores malsanos que se elevaban de pantanos y marismas, de donde se derivó el término malaria, o sea, aire malo. En 1880, el científico francés Charles Laveran descubrió que la fiebre y los escalofríos agotadores, característicos de la enfermedad, eran causados por parásitos esparcidos por todo el mundo y que la transmitían de una persona a otra mediante la picadura de la hembra del mosquito Anopheles. El remedio a tal enfermedad, en vez de haber sido bien recibido, fue rechazado por la mayor parte de la Europa protestante del siglo XVII. Se afirmaba que la corteza de los jesuitas era una conspiración papista. En Londres, los alborotadores llenaron las calles y propagaron el rumor de que dicha corteza era parte de una conspiración católica para exterminar el protestantismo. Incluso se llegó a afirmar que los mismos jesuitas trataban de envenenar al rey. Mientras tanto, los médicos doctos desdeñaron el remedio, calificándolo de remedio casero. El parlamentario inglés Oliverio Cromwell, puritano, constituye un ejemplo del prejuicio contra los jesuitas, pues toda su vida padeció ataques recurrentes de paludismo. Finalmente, prefirió morir a causa de esa enfermedad antes que tomar lo que llamaba polvo del diablo. Pero, apenas 20 años después, Carlos II, el monarca risueño de Inglaterra, no dudó en mandar llamar a un charlatán londinense, Robert Talbot, conocido entre los ricos por sus curaciones de paludismo. Talbot se mofaba de los jesuitas públicamente, mientras que en secreto hacía sus preparaciones a base de la corteza de los jesuitas. Talbot no solo curó de paludismo al rey, sino que fue nombrado caballero por sus esfuerzos y, por orden del rey, convertido en miembro del prestigiado Real Colegio de Médicos. La reputación de Talbot se extendió al extranjero. En 1679 lo mandó llamar Luis XIV de Francia, cuyo hijo y heredero tenía paludismo. Después de curarlo, Talbot fue recompensado con una pensión vitalicia más 3.000 coronas de oro por la receta, que el rey prometió conservar en secreto mientras Talbot viviera. Al morir Talbot en 1681, el rey francés reveló la fórmula: 6 dracmas de hojas de rosal, 2 onzas de jugo de limón y una fuerte infusión de la corteza de los jesuitas administrada con vino. El vino era un ingrediente necesario, pues los alcaloides que contiene la corteza, insolubles en agua, se disuelven en alcohol. Cuando la receta se hizo pública, la curación de los jesuitas fue finalmente aceptada por la ya ansiosa profesión médica. Aunque la corteza de chinchona realmente curaba el paludismo, tuvieron que pasar más de 100 años para que 2 médicos franceses, Joseph Pelletier y Joseph Caventou, aislaran en 1820 el alcaloide contenido en ella, que es el agente curativo y al que llamaron quinina, derivado de la palabra quechua quinquina, la corteza de cortezas.